Hablemos de tiempos de crisis. No sé en qué momento te sirva esto a ti, pero de hecho lo estoy grabando para mí. Lo estoy grabando para los momentos en los cuales yo me encuentre otra vez en una de las crisis en que la vida nos reta y nos presenta. Decidí dejar una imagen que me pareció impactante en la presentación de este video, y es las indicaciones de alarma de Boryspil en Ucrania. Estuve allí hace unos años, justo antes de la guerra, y conocí gente maravillosa y tuve una conversación que creo que me sirve a mí, me sirve todos los días, y creo que te sirve a ti en momentos de particular dolor. La crisis forma parte de la vida humana. Los problemas, las situaciones difíciles, enfrentar una enfermedad personal compleja, enfrentar la enfermedad de los hijos, la destrucción de un país, la guerra, forma parte de siempre de la humanidad. Y en esos momentos, ¿cuánto vale la pena que nos recordemos que en nosotros está la capacidad infinita de adaptarnos? Si nos adaptamos a todo. Déjame te cuento una historia que me la cuento también a mí. Allí, en Kiev, hay un muy conocido lugar donde compras cosas, una especie de mercado, el mercado de Besarabia. Me fui caminando desde mi hotel y por una razón muy banal, me quería tomar algo con caviar porque allí se consigue a un precio bastante más accesible. Y bueno, cuando compraba en el mercado, la señora reconoció mi acento. Una señora mayor, 80 y muchos años, posiblemente, yo diría 85 por ahí. Reconoció mi acento y me dijo: ¿eres español? Yo le dije: no, soy de Latinoamérica, de Colombia, un país al norte de Brasil. Y ella me dijo: no, yo sé dónde queda Colombia. Yo enseñé en Cuba. Me contó su historia. Ella enseñó en Cuba durante esa época soviética en que había una cierta hermandad promovida por el gobierno terrible soviético, ese mundo espantoso de pobreza, dolor que había allí. Ella se fue a Cuba, enseñó algo, aprendió español, regresó y comenzaron toda esa cadena de dolores que ha afectado a Ucrania. Ella se quedó sin pensión, sus hijos tuvieron todos los problemas, algunos migraron, otros se quedaron allí, y ella finalmente, después de los 80 años, se encuentra con que tiene que volver a trabajar, y se encuentra con que trabaja allí en el mercado de Besarabia, y se encuentra con un colombiano. ¿Qué pasa con esto? Que ella me recordó, conversamos más largo, ya te cuento la historia, me la cuento a mí mismo, me la recuerdo a mí mismo para tener en mente eso. Y me contó que, bueno, que su vida se hizo difícil, ella lleva una vida siempre difícil, le tocó esta época soviética, luego los problemas, la familia, los dolores que conlleva habitualmente una familia, y ahora a lo largo de su vida se ha encontrado otra vez en una situación económica relativamente compleja. Yo le pregunté qué hacía para ser feliz y me dijo: bueno, no, trabajo aquí, converso con gente rara como tú y luego me voy a tomar un café, camino por esta avenida, la avenida que yo caminé hasta el Hotel Ucrania, y allí en esa avenida me encuentro con mi hijo que trabaja en una especie de negocio de hamburguesas. Yo lo conocí muy cerca de la Plaza Maidán. Y luego me voy al Dnieper y me tomo un café con él. Me llamó mucho la atención por muchas razones, porque pensé inmediatamente: esta historia me servirá en la vida, como me han servido las historias que he escuchado en Montes de María, en Colombia, en esas ocasiones de guerra que marcan el país, y en tantas personas a las cuales les he escuchado sus historias difíciles, a las personas que he acompañado con diagnósticos médicos muy complejos y que se enfrentan a tomar las decisiones de los últimos meses, semanas de su vida. Todos pasamos por crisis. La gran habilidad humana es adaptarnos. Somos capaces de adaptarnos si cuidamos nuestra salud mental. Somos capaces de adaptarnos si entendemos, si aceptamos que la adaptación, la crisis, los problemas forman parte de la experiencia ordinaria humana. Piensa incluso tu familia. Yo pienso en mis papás.
Mi papá y mi mamá trabajaron muchísimo tiempo para darnos una educación en la que no nos faltó nada. Pero mi papá pasó por una quiebra muy importante que pues quitó esa situación como privilegiada que lo tuve particularmente yo, que era el hijo mayor, durante la mayor parte del tiempo, pero luego no lo extrañé. No creo que en mi vida haya mayores marcas de eso, porque los vi trabajar, los vi encargarse de que no nos faltara nada y no tengo mayores traumas. Y si yo miro a mi alrededor, aquí en Colombia, las personas con las que he conversado, de Cali, del Cauca, de la Guajira, del Caribe, uno ve esa fuerza humana que está en todos nosotros para adaptarnos. Quizá lo sabemos y lo hablamos coloquialmente, pero de vez en cuando es bueno recordarlo, ver en el ejemplo de tantas personas que han sido perfectamente capaces de seguir adelante, incluso de las tragedias más dolorosas de la vida, como una enfermedad muy dramática de un hijo. Las personas han sido capaces, como las situaciones de crisis económica, y las personas han sido capaces. Mis papás son unas personas felices que se acuerdan de esa época como, bueno, sin darle demasiada importancia. Y bueno, y también he hablado con mucha gente, me acuerdo con muchísimo cariño de una persona que tiene una tienda en el Caribe colombiano, en un pueblo en el que ocurrió una situación violentísima, terrible, con la que tuve la oportunidad maravillosa de conversar hace unos años antes de la pandemia. Estaba tomándome una Coca-Cola allí porque yo estaba haciendo un trabajo forense en esa zona y conversaba con esta mujer grande, yo diría que en sus 70 años, por ahí, 70, 80 años quizá, que atendía la tienda y conversamos mucho sobre el sentido de la vida. Fue una cosa muy curiosa. Y ella me decía, la vida finalmente es esto, el día a día. Y tiene toda la razón. Y sorprendentemente esta mujer decía algo que nos ha enseñado la filosofía griega, la filosofía helenista, esa época de los estoicos, que la vida es el día a día, la vida es encontrarte con la gente que amas. Realmente no necesitamos tanto. Hay un filósofo ucraniano que tiene escritos bastante variados, pero hay una frase que me ha quedado y me ha servido tanto. Se llama Yuri Sborokoda y el personaje decía, dale gracias a Dios que hace a lo indispensable fácil y a lo difícil irrelevante. Es verdad, lo indispensable lo tienes a la vuelta de la mano, la conversación con la gente que amas, el abrazo a una persona que es significativa para ti. Las otras cosas que también queremos, los lujos, los viajes, el carro, todas estas cosas que realmente son accesorias, no son indispensables. Son difíciles de conseguir, pero no son indispensables. Y en algún momento de la vida lo tendremos. Pero con cuánta frecuencia se nos olvida mirar alrededor, con cuánta frecuencia se nos olvida considerar precisamente que tenemos todo. Lo demás es bueno disfrutarlo de vez en cuando, quizá alguna vez viajar en ejecutiva, irte a hacer un viaje largo, pero eso no es tan importante. Míralo de verdad, son cosas que van y vienen, la fortuna va y viene, lo decían los estoicos tantas veces. E incluso, poseyendo todo, eso no es lo significativo, que es lo que uno aprende en las meditaciones de Marco Aurelio, un emperador de su época, o incluso de Séneca, el segundo hombre más rico de su época. ¿Y qué disfrutaba él? Al final, conversar, el encuentro con los amigos, hablar con otras personas, visitar el campo, disfrutar las frutas. Y pienso, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde tengo como esa huella maravillosa de la cultura costeña que ha heredado tanto, y pienso en las caras que conozco de Siria, del Líbano, de personas que viven el día a día, conversando con sus amigos al sol ahí en Beirut, luego de tantos años de dificultad. Pero sí, dale gracias a Dios que hace fácil lo indispensable y a lo difícil lo hace innecesario. También pasa en Boríspil. Me acuerdo de ese conductor de Uber que me llevó
al aeropuerto de Boryspil, precisamente en Kiev, y cómo me hablaba con tanto orgullo de su mamá, una mujer que también estuvo cerca en Latinoamérica y que recordaba con cariño el idioma que aún recordaba y que tuve la ocasión de escuchar. Lo mismo que pasa con ese personaje en un taxi que conocí en Cali, que me contaba cómo dejó todo a los 50 años. Tenía un negocio relativamente próspero en una de esas zonas difíciles de nuestro país y la violencia lo sacó de allí y con lo que sacó tuvo para comprar un taxi y un local. Y en ese local puso una peluquería y en el taxi yo lo conocí, en el Uber realmente, tenía un Uber, que me llevó al aeropuerto, me contó su historia y me contó cómo los mejores años de su vida habían aparecido en Cali a los 50 años, cuando empezó a vivir su vida real. Sí, qué llamativa es la vida. Qué alegría saber que lo indispensable es fácil y lo difícil no es necesario, como bien lo decía ese filósofo ucraniano. También tendremos momentos maravillosos, la vida tiene eso. La vida de las personas, como la vida de las naciones, tiene esas iteraciones, momentos de particular alegría, pasajera, momentos de grandes triunfos, pasajero, momentos en que quizá tienes una cantidad de cosas que jamás pensaste tener y que se van, pero lo importante está allí, lo importante es saber que la capacidad para adaptarnos está en nosotros y nos acompaña. Y eso es lo importante. Me lo digo a mí mismo y te lo digo a ti. Todo el oropel del mundo no tiene ningún sentido porque se va. Lo importante son las personas que tienes a tu alrededor y la capacidad para construir, que en algunas ocasiones te permite grandes logros y en otras ocasiones incluye el dolor de la existencia humana. Sí, los tiempos difíciles forman parte de la vida de las naciones y de la vida de las personas. Mira a tu alrededor lo que es realmente indispensable. Todo lo demás se va en una inundación, se va en un terremoto, se va en una guerra, se va en una crisis. Pero la habilidad para construir está en ti, la habilidad para adaptarte está en ti. Y eso quizá tenemos que recordárnoslo tantas veces en los momentos que nos resultan difíciles, que nos sorprenden, que nos duelen, que no quisiéramos, y nos sorprenden de una manera muy curiosa, porque parecería que pensamos que lo difícil no debe ocurrir en la vida, cuando en cada rato la existencia nos recuerda que el dolor, la dificultad y las preocupaciones forman parte de la historia de las naciones y de la historia de las personas. Y ahí seguimos, luego de tantos, decenas de miles de años de la historia humana. Eso que te parece hoy terrible pasará a la historia y será una anécdota. Y habrá otras cosas en tu vida. Y lo importante es que en ti y en mí está la capacidad para adaptarnos. Eso es lo real. Pues sí, me lo quería decir a mí y te lo quiero decir a ti. Ahora, al final del día. Soy Leonardo Amaya. Y me he dedicado una buena parte de mi vida a trabajar sobre el dolor humano. No porque quiera enseñar eso, sino porque quiero recordármelo a mí mismo para estar sereno en la época que me tocó, en el tiempo que me tocó y en los problemas que me tocaron.